Hola muchachos, muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de intersección entre prisma y plano. Vamos a mirar qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos este prisma. No es un prisma de caras regulares, de polígonos regulares. Es más bien un polígono de caras irregulares que está inclinado. Si vemos, por ejemplo, la tapa ABCD está paralela al plano de referencia, horizontal vertical. Eso quiere decir que esa cara, bueno, ABCD', ABCD, ambas caras están paralelas a esta, pues en la vista vertical se encuentran en verdadera magnitud. Entonces están en verdadera magnitud. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En este ejercicio pues vamos a proyectar el plano WX, Y, Z, lo vamos a ver como un filo y cuando veamos ese plano vamos a identificar los puntos de corte con el prisma. Esto pues para identificar las líneas de corte y también pues entender la visibilidad de la figura, resolver el ejercicio. Bueno, empecemos. Iniciamos revisando las proyecciones tanto de la cara ABCD como la cara A'B', C', D'. Vemos que correspondan. Bueno, efectivamente, ahí está bien el ejercicio. También hacemos lo propio con el rectángulo. Tal vez faltaría acá incluir esta línea, la línea Z, desde el plano vertical hasta el plano horizontal. Bueno, muy bien. Una vez hemos realizado esto, pues vamos a trazar una línea, vamos a trazar proyección auxiliar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros vamos a plantear una línea de referencia, un momento apago estas proyecciones, que es esta línea roja que está acá. Esta línea roja, esa línea roja, la acabamos de dibujar y la dibujamos de forma paralela a la línea de referencia. Podemos bautizarla como la línea I minúscula Y. Tenemos esa línea y esa línea la proyectamos hacia abajo, hacia nuestro plano horizontal. Encontramos el punto Y y el punto I latina. Bueno, encontramos el punto I latina, Y, y ahí pues volvemos a dibujar. Y como esta línea está paralela al plano de referencia, pues esta línea que acabamos de proyectar está en verdadera magnitud. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que haremos es simplemente proyectar esa línea en verdadera magnitud, dibujar eje de referencia, un plano auxiliar horizontal auxiliar 1, para ver esta línea la vamos a ver como un punto, la línea Y la vamos a ver como un punto. ¿Para eso qué hacemos? Proyectamos todas las líneas de forma perpendicular a este plano de referencia que acabamos de sacar. Calculamos la distancia de estas líneas. Para esto, ¿qué hacemos? Calculamos la distancia de estas líneas teniendo en cuenta la distancia que hay de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Bueno, ya identificamos esas distancias, aquí las trasladamos y ahora pues dibujamos, conectamos todos estos puntos y tenemos acá el plano WXYZ ya visto como un filo. Ahí lo estamos viendo como un filo. WXYZ, ahí lo estamos viendo como un filo. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Nos queda proyectar el prisma. Entonces, proyectamos igual las líneas, ¿sí?, de vértice que conforman el prisma ABCD, A'B', C', D', de forma paralela a las que ya habíamos proyectado para identificar el plano WXYZ como filo y teniendo en cuenta la distancia que hay de C a la línea de referencia, de B a la línea de referencia, de A a la línea de referencia, bueno, etcétera. Ya hacemos esta ubicación, marcamos nuestros puntos, ¿sí?, los bautizamos. Bueno, acá están las letras primas y acá están las otras letras. Unimos los puntos, acá tenemos pues las tapas de nuestro prisma y unimos los vértices para encontrar esas aristas. Cuando encontramos esas aristas, pues acá ya nos queda fácil identificar
los momentos o los puntos en los que este plano, el plano WXYZ, se corta con esas cuatro aristas que acabamos de seleccionar. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar esos puntos de corte y los vamos a bautizar. Acá los marcamos como 1, 2, 3 y 4. Después de haber marcado esos puntos de corte, vamos a devolvernos a el plano horizontal y al plano vertical, identificando esos puntos de corte para hallar las líneas de corte, o sea, para dibujar el momento o el punto en el que el plano y ese prisma se cortan. Entonces hacemos una proyección, acá estamos dibujando de forma paralela, proyectamos la intersección del punto 1, del punto 2, del punto 3 y del punto 4. ¿Sí? Los puntos de intersección los proyectamos de forma paralela a las otras proyecciones que ya hemos hecho en esta vista auxiliar, es decir, de forma perpendicular al plano de referencia. Y vemos, por ejemplo, que el punto 1 se cruza en la línea CC'. Entonces, el punto 1 va a llegar hasta C' en el plano horizontal. El punto 2, ¿dónde está el punto 2? El punto 2 está acá en B'. Y revisamos B', hasta ahí llega el punto 2. El punto 3 en D y el punto 4 en A. Punto 3 en D, punto 3 en D, acá está el punto 3 y el punto 4 aquí en A. Bueno, ya una vez tenemos identificado esos puntos, lo que hacemos ahora es dibujar, unir esos puntos, dibujar un polígono. Este polígono que acabo de seleccionar representa el orificio o el hueco, la intersección donde se va a cruzar el prisma con este plano, con el plano WXYZ. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es continuar con la identificación de puntos, pero los vamos a identificar en el plano vertical. Entonces, proyectamos los mismos puntos, el 1, 2, 3 y 4 de las rectas A', B'. Vamos a proyectar los puntos 1 que se cruza acá con la recta CC', 2 de la recta BB', 3 DD' y 4 AA', los vamos a proyectar al plano vertical. Dibujamos líneas de proyección perpendiculares al plano de referencia horizontal vertical y los cruzamos con sus respectivos segmentos A, A', BB', BB', DD' y CC'. Y los nombramos. Acá están nuestros 4 puntos. Una vez ya los tenemos nombrados, pues volvemos a dibujar el polígono de intersección y ya hemos ubicado dónde se van a cruzar el sólido con ese plano. Bueno, ya teniendo ese punto de corte, pues requerimos hallar la verdadera magnitud de este plano para poder realizar la maqueta que se exige en el ejercicio. Para eso vamos a trazar un plano de referencia paralelo a el plano visto como filo, a este rectángulo, a ese paralelogramo visto como filo. Ese plano de referencia o esa línea de referencia la vamos a llamar auxiliar 1, auxiliar 2. Y hacemos lo que ya hemos venido haciendo. Proyectamos las líneas del rectángulo, los puntos X, Y, Z y W, los proyectamos teniendo en cuenta las dimensiones que existen de Z al plano de referencia, de W al plano de referencia, X y Y. Bueno, cuando ya tenemos esos puntos o esas distancias ubicadas, marcamos nuestros puntos, los bautizamos. Es importante insistir en que siempre se deben marcar esos puntos para evitar confusiones y siempre borrar las líneas que nos sobran para evitar futuros errores. Cuando ya hacemos esto, pues trazamos nuestro rectángulo y este rectángulo que tenemos acá, ese rectángulo está en verdadera magnitud, todas sus longitudes están en verdadera magnitud. Pero pues para nosotros, para hacer la maqueta, también es importante identificar
Este polígono que acabamos de dibujar, este polígono acá, dibujarlo también en verdadera magnitud, para lo cual, teniendo en cuenta el punto 1, 2, 3 y 4 que ya hallamos, proyectarlo de forma, pues estas proyecciones son perpendiculares a este plano de referencia, y pues vamos a tener en cuenta las medidas que tenemos del punto 1 al plano de referencia, del punto 2, punto 3 y punto 4 a este plano de referencia. Si tenemos en cuenta esas medidas, pues hallamos esos puntos. Acá los bautizamos y dibujamos nuestro polígono. En ese polígono es donde se debe cruzar el prisma con el plano. Es decir, esta es la plantilla que se debe recortar en la maqueta. Acá vamos a escribirle las letras B y M para saber que tenemos acá dimensiones en verdadera magnitud. Continuamos haciendo la proyección del prisma, las líneas del prisma, tanto de la cara superior de la cámara inferior. Unimos las tapas del prisma, deben tener un poco de paciencia y cuidado, pues ya comienzan a aparecer muchas líneas y es posible que uno se confunda. Yo por lo general armo primero las caras, ¿sí? Y después ahí sí uno estas aristas. Bueno, creo que he olvidado registrar el nombre de cada uno de los puntos. Por favor, no hagan esto. Registren el nombre de cada uno de los vértices que conforman ese prisma. Bien, si ya hemos resuelto el problema del rectángulo, ahora nos queda resolver el problema de construir este prisma. Para lo cual vamos a requerir realizar una proyección, un plano auxiliar, al cual vamos a llamar plano auxiliar número 3. ¿Y este cómo lo vamos a hacer? Si miramos la línea B, CS', BB', DD', AA', son paralelas al plano de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta proyección AA', BB', CC' y DD' se encuentran en verdadera magnitud. Estas son verdaderas magnitudes. ¿Qué vamos a hacer? Como nos interesa es resolver las caras de este polígono, aunque tengamos dos longitudes en verdadera magnitud, pues nos falta averiguar la verdadera magnitud, por ejemplo, del segmento AA'BB', eso no lo tenemos en verdadera magnitud, o del segmento AB o del segmento BC. Bueno, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proyectar estas líneas como verdadera magnitud y verlas como un punto. Para eso, realizamos esta proyección, o sea, continuamos las líneas en verdadera magnitud, trazamos una línea de eje que sea perpendicular a esas líneas, a las líneas de proyección que ya hemos encontrado. Esa línea de referencia la vamos a llamar horizontal auxiliar 3. Y pues teniendo en cuenta las medidas que tienen las caras, tanto en auxiliar número 1 o en la línea vertical, de acá hasta acá, de acá hasta acá o de acá hasta acá, con cualquiera de estas dos vistas, tomo las distancias de AA', BB' y CS'. Acá las ubiqué, escribo mis letras y pues AA' es un punto. Insisto, miremos acá. A' es un punto. ¿Por qué? Porque A tiene esta distancia a la línea de referencia igual que A'. Lo mismo con B y B', con C y con C'. Eso quiere decir que cuando tome esas medidas que se comparten entre A', cuando las proyecte acá, en esta vista, voy a ver A', BB', CC' y DD' como puntos. Ahí uno mis puntos. Y acá lo que vamos a tener en cuenta es la distancia que hay entre aristas. Esa distancia que hay entre aristas está en verdadera magnitud. Eso no quiere decir que este polígono que acabamos de hacer sea la tapa de nuestro prisma. No, eso es falso. La tapa de nuestro prisma ya la tenemos desde el principio.
porque como les había mencionado, esta cara A', B', C', D' es paralela al plano de referencia. Eso quiere decir que esto, al estar paralelo al plano de referencia, hace que esta cara esté en verdadera magnitud. Esta sí es la tapa de ese prisma. Aquí solamente estamos ubicando la distancia verdadera entre las aristas, cosa que no tenemos acá. Acá solo tenemos una cara, pero no sabemos cuál es la distancia real entre esas aristas. Ahora procedemos a proyectar el rectángulo utilizando pues la misma técnica. Proyectamos líneas perpendiculares al plano de referencia, tomamos medidas ya sea de vertical o de auxiliar uno de cualquiera de esas dos medidas. Recuerden que nosotros vamos a tomar las medidas no del plano que estamos proyectando, sino del anterior, o sea, no de este, sino de este o de este. Cualquiera de esos dos puede servir. Bautizamos nuestras letras, borramos los segmentos de línea que no nos sirvan y pues trazamos las líneas que corresponden y forman este rectángulo, este paralelogramo. Bien, no se olviden, esto no está en verdadera magnitud. Esto sí está en verdadera magnitud. Este rectángulo sí está en verdadera magnitud. Aquí, ¿para qué hicimos esto? Para ver D' como filo. Aquí esa figura sí la estamos viendo como filo. Y lo que vamos a hacer es proyectar un plano paralelo a todas estas caras para proyectar la cara, por ejemplo, B' en verdadera magnitud. Dibujamos esta línea la hicimos paralela a esta cara, B'. Vamos a hallar la verdadera magnitud de este lado del prisma. Entonces dibujamos esta línea de referencia de forma paralela y pues hacemos la proyección de la cara B'. La proyectamos. Aquí proyecté hasta la letra AB. La distancia de A a B la tomo de acá. A de acá a acá al plano de referencia y B de acá a acá al plano de referencia, teniendo en cuenta pues que si estoy proyectando esta auxiliar 3 pues voy a tener en cuenta la anterior vista que es esta para tener en cuenta esa referencia, esas medidas. Lo mismo, esto es para AB, lo mismo para A'B', acá escribo bautizo los puntos, miren, la A' es de acá a acá y B' es de acá hasta acá. Ahí traslado esas medidas, no a este, sino a este. Y dibujo mi rectángulo. Ese rectángulo que ya tengo ahí es una de las caras del prisma, de ese prisma inclinado, pero ya está en verdadera magnitud. Ahí bauticé, les escribí que está en verdadera magnitud. No se olviden, por favor, de proyectar también este paralelogramo, ese rectángulo, teniendo en cuenta las medidas y las referencias medidas que ya hemos hablado tanto. Bautizo uno de los puntos y acá hay un punto donde el plano o el rectángulo, el paralelogramo WXYZ se está cruzando con el plano A'B'. Para identificar el punto de corte, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hemos identificado, no olviden que lo primero que hicimos en el ejercicio fue hallar este polígono de corte o de intersección. Entonces vemos que el polígono tiene un lado en A'B', que es esta línea. Perdón, la línea que unen los puntos 4 y 2. ¿Claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros proyectamos estos puntos que están sobre la arista. Llegan aquí las aristas. Tomamos la medida de acá hasta acá, del punto 4 y del punto 2, de acá, hasta la línea de referencia. Y esas medidas pues las vamos a proyectar acá, A y B, y las vamos a ubicar acá en este plano. Acá las ubicamos, no se vio, no fue muy claro, pero acá las voy a resaltar. 4 y 2, listo. Entonces, miren acá. 4 va de acá, hasta la línea de referencia. Y 2 acá hasta la línea de referencia. 4 está sobre la arista A' y 2 está sobre B'. Revisemos. 2 está sobre B' y
4 está sobre A'. Bueno, si unimos y trazamos una línea desde el punto 4 hasta el punto 2 que ya ubicamos, pues ahí vamos a encontrar la línea de intersección entre la cara de este polígono y el paralelogramo WX y Y. Bueno, básicamente acá ya hemos hallado una de las caras de ese polígono, de ese poliedro, de ese prisma inclinado, que es esta que está achurada. Importante tener en cuenta esta línea de corte, porque esa línea de corte lo que representa es por dónde va a pasar el plano. Pero esto ya es la plantilla para hacer la maqueta. ¿Qué faltaría por hacer? Lo que faltaría por hacer es trazar una línea o un plano de referencia paralelo a''dd', paralelo a cc''dd' y paralelo a bb''cc'. Cuando yo halle en todas estas caras, acá, acá y acá, pues seguramente ya habré desarrollado el prisma y habré identificado todas las líneas, todas las caras del prisma en verdadera magnitud. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, nos vemos en clase. Bye.